El Evangelio en Gálatas, lección 1. Pablo, apóstol a los gentiles. El propósito de la lección de esta semana es que la visión del crucificado a las puertas de Damasco cambió todo el curso de la vida de Pablo. La lección la dividiremos en 3 partes. La primera, de lobo a oveja de Cristo. La segunda, preparación indispensable. Y la tercera, el Evangelio llega a nosotros. Frecuencia cristiana. El perseguidor se convirtió en discípulo, el maestro en alumno. Los días pasados en la soledad en Damasco fueron como años para su vida. Su estudio lo constituían las escrituras del Antiguo Testamento, atesoradas en su memoria, y Cristo era el maestro. También fue para él una escuela la soledad de la naturaleza. Fue al desierto de Arabia para estudiar las escrituras y aprender de Dios. Limpió su alma de los prejuicios y las tradiciones que habían amoldado su vida y recibió instrucción de la fuente de la verdad. Iniciemos con la primera parte, de lobo a oveja de Cristo. Saulo de Tarso sobresalió entre los dignatarios judíos que se habían excitado por el éxito de la proclamación del Evangelio. Aunque ciudadano romano por nacimiento, era Saulo de linaje judío y había sido educado en Jerusalén por los más eminentes rabinos. Filipenses 3 del 5 al 6. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Los rabinos lo consideraban como un joven muy promisorio y acariciaban grandes esperanzas con respecto a él como celoso defensor de la antigua fe. Su elevación a miembro del Sanedrín lo colocó en una posición de poder. Saulo había tomado una parte destacada en el juicio y la condena de Esteban, y las impresionantes evidencias de la presencia de Dios con el mártir que le habían inducido a dudar de la justicia de la causa que defendía contra los seguidores de Jesús. Su mente estaba profundamente impresionada. En su perplejidad, se dirigió a aquellos en cuya sabiduría y juicio tenía plena confianza. Los argumentos de los sacerdotes y príncipes lo convencieron finalmente de que Esteban era un blasfemo, de que el Cristo a quien el discípulo martirizado había predicado era un impostor, y de que los que desempeñaban cargos sagrados tenían razón. No llegó Saulo sin luchas graves a esta conclusión, pero al fin su educación y sus prejuicios, su respeto por los antiguos maestros y el orgullo motivado por su popularidad le fortalecieron para rebelarse contra la voz de la conciencia y la gracia de Dios. Y habiendo decidido plenamente que los sacerdotes y escribas tenían razón, Saulo se volvió acérrimo en su oposición a las doctrinas enseñadas por los discípulos de Jesús. La actividad de Saulo en lograr que los santos hombres y mujeres fueran arrastrados a los tribunales, donde los condenaban a la cárcel y aún a la muerte, por el solo hecho de creer en Jesús, llenó de tristeza y de lobreguez a la recién organizada iglesia, e indujo a muchos a buscar la seguridad en la huida. Los sacerdotes y magistrados esperaban que con vigilante esfuerzo y acerba persecución podrían extirparse la herejía. Entonces creyeron necesario extender a otros lugares las resueltas medidas tomadas en Jerusalén contra las nuevas enseñanzas. Para esta labor especial que deseaban realizar en Damasco, ofreció Saulo sus servicios. Hechos 9, 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así, con potestad y comisión de los príncipes de los sacerdotes, Saulo de Tarso, en la fuerza de su edad viril,
e inflamado de un celo equivocado, emprendió el memorable viaje en que iba a ocurrirle el singular suceso que cambiaría por completo el curso de su vida. En el último día del viaje, a mitad del día, mientras Saulo con sus compañeros contemplaban con admiración la fértil llanura y la hermosa ciudad que se hallaba abajo, Hechos 9 del 3 al 5, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Temerosos y casi cegados por la intensidad de la luz, los compañeros de Saulo oían la voz, pero no veían a nadie. Sin embargo, Saulo comprendió lo que se le decía, y se le reveló claramente que quien le hablaba era el Hijo de Dios. En el glorioso ser que estaba ante él reconoció al crucificado. La imagen del Salvador quedó para siempre grabada en el alma del humillado judío. Las palabras oídas conmovieron su corazón con irresistible fuerza. Su mente se iluminó con un torrente de luz que esclareció la ignorancia y el error de su pasada vida, y le demostró la necesidad que tenía de la iluminación del Espíritu Santo. Saulo vio ahora que al perseguir a los seguidores de Jesús había estado haciendo la obra de Satanás. Vio que sus convicciones de lo recto y su propio deber se habían basado mayormente en su implícita confianza en los sacerdotes y magistrados. Les había creído cuando le dijeron que el relato de la resurrección era una ingeniosa creación de los discípulos. Cuando Jesús mismo se reveló, Saulo se convenció de la veracidad de las aseveraciones de los discípulos. En aquel momento de celestial iluminación, la mente de Saulo actuó con notable rapidez. Las profecías de las Sagradas Escrituras se abrieron a su comprensión. Vio que el rechazamiento de Jesús por los judíos, su crucifixión y resurrección y ascensión habían sido predichos por los profetas y le demostraron que era el Mesías prometido. El discurso de Esteban en ocasión de su martirio le vino vívidamente a su memoria, y Saulo comprendió que el mártir había contemplado en verdad la gloria de Dios cuando dijo, Hechos 7, 55 y 56, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Los sacerdotes habían declarado blasfemas esas palabras, pero ahora Saulo sabía que era verdad. ¿Qué revelación fue todo esto para el perseguidor? Ahora Saulo sabía con toda seguridad que el prometido Mesías había venido a la tierra en la persona de Jesús de Nazaret, y que aquellos a quienes había venido a salvar le habían rechazado y crucificado. También sabía que el Salvador había resucitado triunfante de la tumba y ascendido a los cielos. En aquel momento de divina revelación, recordó Saulo aterrorizado que con su consentimiento había sido sacrificado Esteban por dar testimonio del Salvador crucificado y resucitado, y que después fue instrumento para que muchos otros dignos discípulos de Jesús encontrasen la muerte por cruel persecución. El Salvador había hablado a Saulo mediante Esteban, cuyo claro razonamiento no podía ser refutado. El erudito judío vio el rostro del mártir reflejando la luz de la gloria de Cristo, de modo que parecía el rostro de un ángel. Presenció la longanimidad de Esteban para con sus enemigos y el perdón que les concedió. Presenció también la fortaleza y la alegre resignación de muchos a quienes él había atormentado y afligido. Hasta vio a algunos entregar la vida con regocijo por causa de la fe. Todas esas cosas impresionaron mucho a Saulo, y a veces casi abrumaron su mente con la convicción de que Jesús era el Mesías prometido. En esas ocasiones luchó noches enteras contra esa convicción, y siempre terminó por creer que Jesús no era el Mesías y que sus seguidores eran ilusos fanáticos.
Ahora Cristo le hablaba con su propia voz diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la pregunta: ¿quién eres, Señor?, fue contestada por la misma voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cristo se identifica aquí con su pueblo. Al perseguir a los seguidores de Jesús, Saulo había atacado al Señor del cielo, y al acusarlos y al testificar falsamente contra ellos, lo hacía también contra el Salvador del mundo. No dudó Saulo de quien le hablaba era Jesús de Nazaret, el Mesías por tanto tiempo esperado, la consolación y el Redentor de Israel. Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que conviene hacer. Hechos 9:6. Cuando se desvaneció el resplandor y Saulo se levantó del suelo, se halló totalmente privado de la vista. La refulgencia de la gloria de Cristo había sido demasiado intensa para sus ojos mortales, y cuando desapareció esta luz, las tinieblas de la noche se asentaron sobre sus ojos. Continuemos con la segunda parte, una preparación indispensable. Cuán diferente de lo anticipado fue su entrada en la ciudad. Herido de ceguera, impotente, torturado por el remordimiento, sin saber qué juicio adicional pudiera estarle reservado, buscó el lugar del discípulo Judas, donde en la soledad tuvo la oportunidad de reflexionar y orar. Estos días de riguroso examen propio y humillación de espíritu los pasó en solitaria reclusión. Durante las largas horas que Saulo estuvo encerrado a solas con Dios, recordó muchos de los pasajes de las Escrituras que se referían al primer advenimiento de Cristo. Cuidadosamente rastreó las profecías con una memoria aguzada por la convicción que se había apoderado de su mente. Al reflexionar en el significado de esas profecías, se asombraba de su anterior ceguera de entendimiento y de la ceguera de los judíos en general, que los había inducido a rechazar a Jesús como el Mesías prometido. A su entendimiento iluminado, todo parecía claro ahora. Sabía que su anterior prejuicio e incredulidad habían oscurecido su percepción espiritual y que le habían impedido discernir en Jesús de Nazaret el Mesías de las profecías. Hasta aquí cabe hacer una importante reflexión. En tiempos de Cristo, los prejuicios de muchos cerraron su corazón para no aceptar a Jesús como el Mesías. En nuestro tiempo, ¿cuáles son nuestros motivos para no aceptarlo? No solo como nuestro Salvador, sino también como el Rey de nuestra vida. Y surge una pregunta: ¿cómo evitamos los prejuicios? No debemos conformarnos con el testimonio o interpretación de hombre alguno con respecto a lo que enseñan las Sagradas Escrituras, sino que debemos de conocer a Dios por nosotros mismos. No debemos ser el reflejo de la mente de otra persona, sino estudiar la Biblia por nosotros mismos, comparando pasaje con pasaje y escritura con escritura, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo y teniendo la disposición de obedecer lo aprendido. Al entregarse Saulo completamente al poder convincente del Espíritu Santo, vio los errores de su vida y reconoció los abarcantes requerimientos de la ley de Dios. El que había sido un orgulloso fariseo confiado en lo que justificaban sus buenas obras, se postró delante de Dios con la humildad y sencillez de un niñito, confesando su propia indignidad y invocando los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Las oraciones del penitente fariseo no fueron inútiles. Sus recónditos pensamientos y emociones fueron transformados por la gracia divina. Sus facultades más nobles fueron puestas en armonía con los propósitos eternos de Dios. Cristo y su justicia llegaron a ser para Saulo más que todo el mundo. La conversión de Saulo es una impresionante evidencia del poder milagroso del Espíritu Santo para convencer de pecado a los hombres. En el relato de la conversión de Saulo se dan importantes principios que debiéramos tener siempre presentes. Saulo fue puesto directamente en la presencia de Cristo. Era uno a quien Cristo había destinado una obra importantísima, uno que había de ser instrumento escogido. Sin embargo, el Señor no le habló ni una sola vez de la obra que le había señalado.
lo detuvo en su carrera y lo convenció de pecado. Pero cuando Saulo preguntó: ¿qué quieres que haga?, el Salvador colocó al inquiridor judío en relación con su iglesia para que allí conociese la voluntad de Dios. Concluyamos con la tercera parte. El Evangelio llega a nosotros, Hechos 11, 25 al 26. Después partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallado lo trajo a Antioquía, y conversaron todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. La persecución que estalló en Jerusalén después de la muerte de Esteban causó que una cantidad de creyentes judíos huyeran 300 kilómetros al norte, a Antioquía. Como capital de la provincia romana de Siria, Antioquía era la tercera ciudad en importancia después de Roma y de Alejandría. Su población, que se estima en ese momento de 500,000 personas, era extremadamente cosmopolita, lo que la hacía una ubicación ideal no solamente para una iglesia gentil, sino también como una base inicial para la misión mundial de la iglesia primitiva. El ejemplo de los seguidores de Cristo en Antioquía debiera constituir una inspiración para todo creyente que vive en las grandes ciudades del mundo hoy. Es el propósito de Dios que los miembros de la iglesia que viven en esas ciudades usen los talentos que Dios les ha dado trabajando por las almas. Hay en reserva ricas bendiciones para los que se entreguen plenamente al llamamiento de Dios. Mientras esos obreros se esfuerzan por ganar almas para Jesús, hallarán que muchos que nunca hubieran sido alcanzados de otra manera están listos para el esfuerzo personal inteligente. La causa de Dios en la tierra necesita hoy representantes vivos de la verdad bíblica. Dios llama no solamente a ministros, sino también a médicos, enfermeros, colportores, obreros bíblicos y a otros laicos consagrados de diversos talentos que conocen la palabra de Dios y el poder de su gracia, y les invita a considerar las ciudades sin amonestar. El tiempo pasa rápidamente y hay mucho que hacer. Deben usarse todos los talentos, todos los agentes, para que puedan ser aprovechadas las oportunidades actuales. Decidamos hoy tener un encuentro personal con Cristo a través de la oración privada al final de cada día, y como el penitente Saulo, pedir la iluminación del Espíritu Santo para dejar cualquier prejuicio que me impida aceptar plenamente a mi Salvador, y decir como el apóstol de los gentiles: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.